¿Cómo están? Vamos a desarrollar la lección 16 del programa de Sociología Jurídica o Sociología del Derecho, correspondiente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. El primer punto que vamos a desarrollar es la función de la sociología jurídica. Muy bien. La sociología jurídica tiene suma importancia en la elaboración y creación de las normas que integran el sistema jurídico positivo de un lugar y tiempo determinado. Es una ciencia, es un saber. Habíamos dicho que la sociología es una ciencia de observación. Pues bien, observa y da conclusiones. Esas conclusiones se las da al legislador mostrándole la realidad aquella por la cual deben causar las normas que va a dictar el poder legislativo. Es decir, le muestra la realidad social tal cual es, sin carga axiológica, sin carga valorativa. Le muestra cómo se presentan los agentes sociales, cómo se presenta el fenómeno determinado, cómo se presentan las relaciones. Le presenta la sociedad tal cual es, con sus peculiaridades, con sus usos, con sus costumbres, con sus hábitos, de tal manera a construir racionalmente, con todo este instrumento, el encauce jurídico de la conducta de sus integrantes, siempre en miras al bienestar general, siempre en miras al bien común. Es decir, informa al legislador sobre aquellos ámbitos de la vida sobre los cuales van a legislar para que la norma no sea un disparo en la oscuridad, para que la norma sea efectiva, para que la norma logre la finalidad propuesta, no simplemente sea un requisito formal de dictar una ley y decir cumplimos con eso. Brinda una valiosísima información que le permite al legislador ponderar los posibles efectos de las normas creadas. Solo a través del pleno y acabado conocimiento de los hechos sobre los cuales van a ser legislados, lograremos construir arquitectónica y racionalmente un derecho que le calce a la sociedad. A veces traemos normas foráneas y pretendemos imponerlas sin adecuarles a nuestra realidad. Un maestro de todos nosotros, el doctor Alejandro Encina Marín, alguna vez me contó que cuando se discutía el Código Penal nuevo, estaba por sancionarse y a él le tocó leer y se encontró que el delito de cuatrerismo, el delito de el robo de ganado, no estaba legislado. Y objetó eso. Y cierta persona le dijo, ¿cómo? ¿En Paraguay todavía se roba ganado? ¿Qué ocurría? No se conocía la realidad que se iba a legislar. Eso pasa mucho con los proyectos enlatados, los proyectos copiados. Vemos que los legisladores viajan a congresos, van y hacen giras pensando obviamente que quieren conocer el derecho como se manifiesta en otras latitudes, y algunos traen proyectos y pretenden que se aprueben igual tal cual están, sin conocer la sinuosidad de nuestra realidad, sin conocer la sinuosidad de nuestra realidad. ¿No es cierto? A diferencia de ciertas profesiones, como por ejemplo el pintor no busca cuando termina su obra que todos le aplaudan, busca su satisfacción y sabe que muchos no lo van a entender. El industrial elabora un producto para que la comunidad lo compre.
el legislador es un artista, tiene que ser un artista en la creación de la ley, busca que la norma no solo esté vigente, busca que efectivamente se logre la concreción de los derechos y que surta efectos en la sociedad. Es por eso que muchas veces se preguntan, es muy interesante tu ley, pero ¿tenemos presupuesto para que se cumpla? Cuando se hizo la reforma educativa, se iniciaba la última reforma educativa y se dieron estos pasos entre primaria y secundaria, ocurrió que faltaban aulas. ¿Por qué? Porque se habían modificado la cantidad de grados y eso no fue previsto. Se tuvo que a último momento y se utilizaban los colegios con doble turno para que pudieran ir algunos a un turno y otros a otro turno de diferentes grados. Es decir, no se analizó si era viable o no. Bueno, entonces, vamos a entrar ahora en los efectos sociales, eficacia y adecuación interna de las normas jurídicas. Sabemos que una norma jurídica es una norma social, igual que lo es la norma religiosa, la norma moral, la norma de trato social, llamada de galantería, de caballerosidad, de hidalguía, etc. Encausan ordenando racional e imperativamente la conducta ciudadana. Muy bien. Toda norma social tiene repercusiones. Toda norma social tiene consecuencias sociales. Desde una perspectiva de la sociología jurídica, el análisis de las repercusiones o consecuencias sociales de la norma tiene tres aristas que vamos a estudiar. La primera arista, los denominados propiamente efectos sociales de las normas jurídicas en general. La segunda, la eficacia de las normas jurídicas. Y la tercera, la adecuación interna de las normas jurídicas. Como en toda relación de causalidad, la ley repercute socialmente produciendo efectos determinados. Algunas veces los efectos son previstos y algunas veces los efectos son imprevistos. Entonces, por ejemplo, estamos en cuarentena. El Poder Ejecutivo, conminado por la pandemia, no tuvo otra que declarar cuarentena. Si bien podemos hablar de una rapidez en el dictamiento de la norma, no podemos decir que fue carente de prudencia, no, hubo prudencia. Porque prudencia no solo es no es lentitud necesariamente, prudencia es un análisis exhaustivo, de experiencia de la situación. Se analizó con rapidez y se tomó una decisión que el resultado posterior demostró ser lo más conveniente. ¿Qué ocurre? Esa decisión buscaba un efecto social determinado. ¿Cuál era? Evitar el contagio. Ese era el efecto previsto. Pero se dieron efectos no previstos de índole económica, de índole familiar, de índole psicológica, de índole de salud. Es decir, numerosas aristas no previstas saltaron. Hoy se está hablando que tenemos uno de los mayores índices de violencia familiar. Claro. Tal vez alguien dijo, cuidado con los lugares de hacinamiento, cuidado en aquellos lugares donde las familias no tienen demasiado espacio. Sabemos que todos duermen en una misma habitación. Cuidado con eso, pero no había otra solución que tomar.
Lamentablemente, hoy tenemos violencia familiar. Violencia familiar por compartir un espacio reducido, violencia familiar por el tiempo de compartir. Sabemos que en muchos casos el día a día laboral hace que las parejas no estén en relación cotidiana y no es lo mismo que estén 24, 7, 30, como están hoy día. Esperemos que no sea 24, 7, 30, 365. Entonces, ese fue un efecto no previsto. El efecto económico. El efecto económico fue previsto. Nadie duda de que dijeron, acá tenemos que paliar los efectos económicos. Pero hubo lentitud. Sea la causa que fuese, hubo lentitud. Y esa lentitud empeoró la situación. A tal grado de que mucha gente dejó de cumplir la cuarentena sobre pretexto de una necesidad palpable, real. Son todos efectos no previstos. Hablaba de salud. Hay gente que por prescripción médica tiene que caminar al aire libre. Hay gente que por prescripción médica tiene que tomar sol por vitamina D. Pues bien, toda esa gente se vio alterada. Entonces tenemos que se han dado números y se siguen dando y se van a dar más efectos no previstos. Y lo que estoy dando son ejemplos básicos. Ustedes encontrarán numerosos ejemplos. Es más, ya les pido que busquen efectos no previstos en la declaración de cuarentena, entendiendo que el efecto principal era evitar el contagio. Es decir, dejando de lado evitar el contagio como principal efecto previsto, el resto son todos efectos no previstos o no dimensionados en su total magnitud. Entonces, ¿qué son los efectos sociales? Los efectos sociales son la repercusión o consecuencia social causado por la norma jurídica, sea de modo previsto, sea de modo no previsto, mediata o inmediatamente, directa o indirectamente, emergente o derivado. ¿Estamos? Esos son los efectos sociales. Decíamos, tres perspectivas. Primero, efectos sociales. Luego, eficacia de la norma jurídica. La eficacia de la norma jurídica trata de determinar el grado de correspondencia, acatamiento o cumplimiento de la norma jurídica por parte de la sociedad a la cual está destinada. Habitualmente se hace referencia a la eficacia social de la norma con relación al cumplimiento por parte de la misma o al incumplimiento por el grado de aplicación efectiva y real por parte del Estado de los órganos jurisdiccionales. ¿No es cierto? Pues bien, para que una norma se incorpore al ordenamiento jurídico de un país determinado, se buscan la intervención de determinados agentes socialmente relevantes, imprescindibles. Es decir, si queremos que la reforma educativa logre su finalidad, los agentes serán los agentes de la educación formal, u hoy tenemos agentes de la educación informal, como es la familia, donde la educación formal está reposando la terminación, parecería, del proceso lectivo de este año 2020. ¿Qué es? Cuando yo les dije que la eficacia social busca la correspondencia, acatamiento o cumplimiento, cada una de estas tres palabras tiene una significación muy clara y precisa. Muy bien. Correspondencia, acatamiento y cumplimiento. Muchos
solemos decir que tenemos una constitución muy noble, una constitución muy acorde a los derechos humanos, que consagra la libertad de expresión y no encuentra límite o condicionamiento. Pero no por ello es que comenzamos a expresarnos con libertad. La libertad de expresión es concomitante al existir del hombre, es inherente al existir del hombre, brota de su naturaleza. Es decir, con buen tino, luego de muchas luchas, los ordenamientos reconocieron algo que es propio de la naturaleza. Es decir, hay correspondencia entre el grado, la norma consagrada constitucionalmente y los derechos inherentes del hombre. Pero no hablamos, no nos expresamos con libertad porque la Constitución nos lo diga. Lo expresamos porque forma parte de nosotros. Yo no creo que ningún niño para balbucear previamente se le lea la Constitución y se le diga podés expresarte con libertad. Entonces, ahí hay simple correspondencia. Acatamiento es otra cosa. Acatamiento es, por ejemplo, cuando una norma de tránsito nos dice que no se debe ir a más de 50 kilómetros por hora y la persona cumple con la norma y después, aunque la norma fuera derogada, seguirá cumplimiento. ¿Por qué? Y porque considera que es interesante, es importante y logra garantizarle su seguridad en el tránsito. La diferencia es que en el primero, en la correspondencia, el derecho es previo al reconocimiento por parte de los estados. En el segundo, la norma se crea, determina una imposición, el sujeto cumple, acata y simplemente después lo seguirá haciendo porque coincide con la expectativa que tenía la norma. Y por último tenemos el cumplimiento. El cumplimiento es mero cumplimiento. Mientras la norma está, cumplo. Cuando no está, no cumplo más. Una norma dice que una persona no puede tener doble remuneración en el Estado. Pues bien, el funcionario no tiene doble remuneración. Se dicta una nueva ley del funcionariado público, se omite esa disposición. Numerosos funcionarios van a querer un doble salario. ¿Por qué? Porque no incorporaron la norma, simplemente la cumplieron. Entonces ahí tenemos esos grados que son acatamiento, conformidad, acatamiento y por último mero cumplimiento. Muy bien. Adecuación interna de las normas jurídicas. La adecuación interna de las normas jurídicas es la capacidad de la norma de lograr la finalidad social para la cual fue creada. Entendemos por fin no el mero final, sino la consumación, la obtención del resultado. Cuando la ley se incorpora a la sociedad y logra cumplir lo que se buscaba. Por ejemplo, se dicta una ley con fuerte carga impositiva a la venta del tabaco, buscando que las enfermedades pulmonares no tengan un índice tan grande como el que tiene, una merma en las enfermedades pulmonares. Pues bien, pasan los años, vemos que se cobran impuestos, pero vemos que cada vez es mayor el grado de enfermedades pulmonares. La norma no logró adecuarse a la finalidad prevista. Lógico, pasó el tiempo, al Estado le gustó los impuestos y seguirá buscando impuestos. Ya no mirando el fin de la salud, sino simplemente el impuesto por el impuesto mismo. Un ejemplo típico lo vivimos con aquel famoso edicto Riera. Obviamente, muchachos, chicas, ustedes no lo vivieron. El edicto Riera, cuando Enrique Riera era intendente,
se estableció una prohibición de que los lugares nocturnos, ni siquiera los lugares nocturnos, restaurantes, pubs, no abrieran hasta cierta hora determinada, 12 o 12 de la noche o 1 de la mañana, no recuerdo en este momento exactamente. ¿Qué se buscaba? Y se buscaba que los chicos, las chicas vayan más a sus casas, se buscaba que evitar las trasnochadas, que al día siguiente no existiera tanto accidente de tránsito, tanto alcoholismo por la calle, etc. Pues bien, se dictó el edicto Riera y todo lo que fueron los llamados boliches de Asunción salieron de Asunción y se crearon todos esos lugares donde van ustedes, en la Curva de la Muerte, en Acceso Sur, y todo eso se creó como consecuencia del edicto Riera. ¿Por qué? Llegaban las 12 de la noche, agarraban su vehículo y se iban a los otros municipios, porque los otros municipios no habían tomado una norma similar. Es decir, la norma no cumplió con su finalidad. Lo único que hizo es que un barrio como Barrio Jara pudiera liberarse de todos los boliches que tuviera la avenida Brasilia. Factores de eficacia de las normas del derecho. Los factores de eficacia de las normas del derecho los podemos, del derecho moderno, perdón, los podemos dividir en dos grandes mundos: factores instrumentales y factores referentes a la situación social. Muy bien. Para que una norma sea eficaz, no basta que salga una ley. Para que una norma sea eficaz, es necesario que se den factores coadyuvantes al éxito de la ley. La ley por sí sola no puede lograrlo. Es necesario que determinados elementos converjan en esa búsqueda de la efectividad. Tenemos los llamados primeros factores instrumentales. El primer factor instrumental, los factores instrumentales suelen estar en la creación de la norma. El primer factor instrumental es la divulgación. Es decir, sabemos que existe un requisito formal dogmático que es la publicidad. Las normas publicadas son válidas para todos los habitantes del territorio desde la noche del día siguiente. Muy bien. Eso no nos interesa en sociología jurídica. En sociología jurídica consideramos que las normas deben ser divulgadas, y no solo por el Estado, deben ser divulgadas por todos aquellos agentes interesados en el cumplimiento. Imaginemos que vivimos en la era de la información, en la era de las comunicaciones. La comunicación es lo más fácil que existe. Por lo tanto, hacerle llegar a los destinatarios de la norma el conocimiento de la existencia de la norma es fundamental. Y el conocimiento de la existencia de la norma a través de un lenguaje claro, preciso, popular, vulgar. Vulgar quiere decir pueblo, por lo tanto vulgo, pueblo. Por lo tanto, se debe decirle con palabras claras, con palabras entendibles en un lenguaje coloquial, cotidiano. No basta que el Estado publique en la Gaceta Oficial. No basta. Es necesario que si hay un interés, por ejemplo, se dicta una norma, que estamos en este momento en cuarentena. Se dictan normas que son de interés social constante. ¿No es cierto? ¿Cómo yo sé que puedo ser sujeto de un subsidio? ¿Tengo que estar pendiente todo el día de la televisión? No, para eso están los grupos de WhatsApp, para eso están organizaciones, ONG, que buscan llegar al destinatario que conozca la existencia de la norma. Muchas veces nos van a venir a decir, no, pero las normas tienen efecto erga omnes, y eso es una ficción. Las normas obligan a todos, es una ficción. Imaginémonos que durante mucho tiempo la Gaceta se editaba con 2 años de lentitud. ¿Quién lee la Gaceta Oficial? Entonces, esto no es una preocupación actual, siempre estuvo esta preocupación. Vamos a ver a lo largo de la historia, los babilónicos con el Código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas que buscó ser escrita y puesta ostensiblemente
para todos allá por el año 451 a.C. en el Foro Romano para que todos la pudieran leer. El famoso pregonero era fundamental para que iba de la plaza gritando a viva voz que se ha dictado una norma, una ordenanza, un edicto, una cédula real. Es decir, siempre estuvo, por ejemplo, el pregonero decía, se hace saber de parte del señor alcalde que, y ahí iba a plaza a la noche diciendo para que todos por las calles supieran lo que había pasado. ¿No es cierto? Hoy la tecnología nos da una posibilidad tremenda y no sé si la sabemos utilizar en la total magnitud. Divulgación. Conocimiento. Aristóteles nos dice en Metafísica que todo hombre por naturaleza desea saber. Es decir, el conocimiento es una inclinación del hombre a incorporar aquello que está fuera y aquello que está dentro, una incorporación mental, obviamente. El conocimiento es trascendente, es inmanente. No basta la divulgación, no basta propagar, es necesario que tenga un conocimiento acabado de la normativa. Hubieron varios casos interesantes a lo largo de la historia de la humanidad. En Inglaterra, en la Inglaterra del siglo XIX, unos cazadores tomaron sus armas y se adentraron en los bosques durante unos buenos meses. 10 días después que ellos se perdieron en la búsqueda de sus animales, salió una real cédula donde se prohibía la cacería. Meses después, estos cazadores aparecen con sus trofeos y obviamente se presentan ante la sociedad y le muestran, miren lo que hemos cazado. Inmediatamente los cazaron a ellos. Fueron presos por haber violado la norma. ¿Y cuál fue su defensa? La ausencia de conocimiento. Similar situación se dio muchas veces entre los estados de los Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos, como Brasil, Argentina, son estados federales, es decir, tienen gobernaciones, no como las nuestras, que es una descentralización de un estado unitario. Estamos hablando de estados federales propiamente dicho. Y muchas veces se dio que existen ciertas normas de índole tributario, de auditorías, que no están en los demás estados. Y gente que cumple pensando que es similar y resulta que está violando la norma. Porque no solo no es similar, sino es antagónica a la que existe en su estado. Hay una ausencia de conocimiento. Tuvimos muchos casos acá de chicos que venidos de Dinamarca, de Holanda, de Dinamarca fundamentalmente, que bajaron en el siglo Petirosi y se enamoraron de nuestras polcas y guarañas, de nuestras noches sin ti, y se fueron a un restaurante, a un bar irlandés, y tanta era la felicidad que tienen que para festejar sobre la mesa sacaron un polvito y se pusieron a inhalar. ¿Qué ocurría? Tenían 18 años, 19 años y del país donde venían eso estaba permitido. Y nadie les dijo acá que eso era delito. No había un conocimiento acabado. Entonces, no basta que la norma se divulgue. Es necesario que exista un conocimiento acabado de la norma. Tercer requisito es la elaboración técnica. Elegimos diputados, senadores, quienes se postulan, se candidatan, pero sabemos bien que no son técnicos en todo. Es más, seguramente algunos no son técnicos en nada. Entonces se requiere ciertos asesoramientos técnicos y más aún en la técnica legislativa, la claridad,
la sistematicidad, la coherencia, la brevedad, el lenguaje accesible y coloquial, el orden hacia toda una técnica legislativa. No pasaron todavía 10 días de un decreto que lamentablemente no fue muy bien redactado y generó más conflicto que la solución buscada. Obviamente, ese decreto carecía de una verdadera y adecuada técnica legislativa. Análisis previo. Análisis previo quiere decir que hay que analizar a fondo la situación que va a ser legislada. No hay que dejarse llevar por prejuicios. No hay que dejarse llevar por lo que llamamos sentido común. No, esto es así y ocurre. ¿No es cierto? Y punto. Esto va a ocurrir. ¿Por qué? Tiene que haber una base científica. Tiene que haber estudios estadísticos. Se tienen que hacer realmente encuestas, entrevistas a los sujetos que van a ser destinatarios de la norma. No basta dictar por dictar. Es más, vemos muchos ámbitos de nuestra realidad que carecen de una normativa adecuada. En este tiempo, por ejemplo, hemos sabido que se discute si realmente existe o no el delito de violación de la cuarentena, o la exposición al peligro aun cuando uno no tenga la enfermedad. Y bueno, todo eso nos llama a que se hagan los estudios previos analíticos para poder confeccionar una correcta y eficaz legislación. Y por último tenemos la capacitación a los operadores. Aquellos que tienen a su cargo el aplicar la norma tienen que estar preparados. Un típico ejemplo se vio cuando se dictaron las primeras leyes ambientales con los fiscales. Los fiscales en materia ambiental, los primeros fiscales, no dejaban de ser abogados salidos de las universidades, carentes de conocimiento, desconocedores de temas propios de la ecología, biodiversidad, botánica, carente de conocimientos de zoología, carente de conocimiento de reproducción, de mantenimiento de un suelo, de aguas, de polución ambiental. Todo eso llevó a que estos fiscales se tuvieran que capacitar como nunca y adentrarse a un área hasta ese momento desconocida para ellos. Si no, eran personas que iban a estar aplicando algo que poco y nada entendían. Lo mismo con la reforma educativa. Hubo que capacitar a los docentes para llevar adelante la reforma educativa. Bueno, esos son los factores. El último, factor instrumental son los incentivos legales. Incentivo legal es buscar a través de la ley un motivo suficiente para que la persona adecue su conducta a las expectativas dadas. Ocurrió, por ejemplo, con la famosa ley de blanqueo de los automóviles. ¿No es cierto? Durante un tiempo los autos MAU, tan característicos de otro tiempo, podían blanquearse. Y el incentivo era el título. Y ese título iba a permitir vender, prendar, ir a una sucesión al vehículo, etc. Era un incentivo de la ley. Cuando la ley 125, la ley en materia impositiva, allá por el año 91, entró a regir, para que la sociedad emitiera factura y de esa manera poder cobrarse el IVA, se estableció lo que se llamaba la rifa fiscal. Es decir, con las facturas uno participaba de una rifa de un vehículo cada tanto, una vez por mes, una vez cada semestre,
etcétera. Una vez por mes al comienzo era. Entonces eso incentivó para la adecuación de la norma. Es decir, muchas veces, por ejemplo, los informales no quieren ser censados por miedo a que les apliquen sanciones, les cobren impuestos. Pues bien, se les da un incentivo, por ejemplo, se les va a censar para incluirlos en un sistema de salud. Eso es un incentivo legal. O sea, incentivo es una premiación extra por el cumplimiento de la ley, cuando fácilmente diríamos que la gente debe cumplir la ley sin necesidad de ser premiada. Pero muchas veces no se logra el acatamiento, no se logra la formalización de la economía, no se logra la formalización tributaria, sino de estar a través de ciertos y determinados incentivos que se dan en la escuela misma, con la premiación a los alumnos que van pasando de grado con buenas calificaciones. Hasta ahora los factores instrumentales. Ahora vamos a ver por último los factores referentes a la situación social. El primer factor referente a la situación social es la participación ciudadana. Participación ciudadana. Es fundamental hoy día que la ciudadanía inste a que se logren ciertas determinadas leyes. La sociedad es el pueblo soberano y el pueblo soberano debe exigir las leyes que considere viables para un buen encauce de las relaciones interpersonales, intersubjetivas. La iniciativa popular es fundamental. ¿Para qué? Para que los legisladores conozcan lo que quiere la sociedad. A veces nos encontramos en oposición desde iniciativas, por ejemplo, el caso del aborto, por decirlo, pues bien, es ahí donde cada legislador inclinará su balanza mirando lo que él considera que a quienes representan buscan y lo reflejan más, por el cual lo votaron a él. ¿No es cierto? Entonces, la participación ciudadana a través del referéndum, a través del plebiscito, es fundamental. Conocer lo que el pueblo quiere. Plebiscito, conocer lo que el pueblo quiere, es fundamental. Esas son las famosas formas indirectas o semidirectas de ejercer la democracia. Un segundo factor es la cohesión social. La cohesión implica solidaridad. La solidaridad implica, que la estamos viendo hoy, es en un sentido de pertenencia que nos hace a todos tirar el carro en un mismo sentido. Es fundamental que para que una legislación logre, una vez dictada, una vez consensuada, todos pongamos de nosotros para que se logre la finalidad. Todos ponemos de nosotros, donaciones, dando de comer, ayudando a quien podemos, de modo a que esa cuarentena logre el objetivo. ¿Cuál es? Evitar una propagación que explote en tal magnitud que sea incontrolable. Es decir, achacar la línea, bajar la línea es fundamental, dicen los que saben. Pues bien, tal vez todos no conozcamos en la magnitud lo que significa, pero todos sí sabemos que tenemos que solidarizarnos más que nunca, y eso es cohesión social. Cohesión es la inclusividad de las personas, la integridad en la desigualdad, integrar en la desigualdad. Eso es cohesionar, eso es fundamental. Y por último, la adecuación de la norma jurídica a la realidad política y a los intereses de los grupos dominantes. Esto no quiere decir más que las normas tienen que estar mirando en todo momento esa realidad del hoy. No pueden ser normas especulativas. Especulativa viene de speculum, espejo. Es el ideal que soñamos. No, deben estar ahí. Deben ser
incorporaciones normativas factibles de ser cumplidas. Nos dicen, por ejemplo, que la suspensión de los contratos de trabajo traerá que IPS solo pague un cuarto del salario. No satisface. Una persona que pagó durante 15 años su IPS no se siente reflejada que el día que su empleador por 90 días suspende, solo le paguen un cuarto o le paguen medio salario. ¿Por qué? Si él cumplió a cabalidad, ¿por qué no recibe ese apoyo ya que no puede recurrir a otros subsidios por ser un trabajador formal, por no haber terminado su relación laboral? Entonces, eso se adecua a la realidad política de hoy y exige que quienes deban determinar las normas se adecuen. No pueden privarle a un trabajador formal de su salario cuando su relación laboral no ha terminado. Y se suspendió, quiere decir que quedó latente en el tiempo. ¿Y por qué esos 3 meses, 90 días, va a haber mermado su salario en tal magnitud? Y por último, sí, la contemporaneidad de la norma con la sociedad. Es decir, las normas no tienen que estar desfasadas, no tienen que ser arcaicas, no tienen que ser rémora de otros tiempos. Las normas tienen que ser vigentes y eficaces hoy día. Los problemas son de hoy, no son de ayer. En estos días escuché una expresión más o menos que dice: los economistas hoy que tendrán que tirar todos sus libros a la basura porque tienen que idear una proyección de aquí a futuro. Y lo mismo, no busquemos en leyes arcaicas la solución para los problemas que nos plantea esta pandemia a futuro. Tenemos que dar soluciones acorde a la realidad y a la adecuación de la sociedad del hoy, sin olvidarnos de los principios. Los principios son imperecederos, siempre estarán vigentes, pero esa adecuación implica que la ley no sea un desfasaje social. No tiene que haber nuevamente una situación de pandemia para que apliquemos los mismos remedios. Sabemos que debemos modificar el código laboral, sabemos que debemos modificar el código civil para una posterior pandemia. Nos van a decir, esto ya no va a ocurrir. Ocurrió en 1918, en octubre, muchos ni lo sabían porque no estaban con un conocimiento de la historia, no pasaron 100 años, 102 años, que nuevamente lo estamos viviendo, es decir, ¿por qué no lo vamos a vivir nuevamente? Es necesario adecuar las normas a lo que estamos viviendo para prever las cosas que no nos gustan y que hoy estamos viviendo. Con esto terminamos esta lección.